de este día. Voy a, de manera introductoria, leer el Salmo 127, Salmo 127, que todavía no me aparece aquí en la pantalla. Espero me pueda aparecer. Aún no me aparece. En cuanto me aparezca, empezaré a dar lectura al Salmo 127. No sé qué está pasando con mi computadora, pero en un momento más se inicia la presentación. Aquí vamos a ver si ya puede aparecer. Creo que ya va a iniciarse aquí. A manera de introducción, hermanos, para este mensaje, leeremos el Salmo 127, versículos del 1 al 2. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Muy clara la palabra del Señor, más clara que el agua. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento. Porque Dios da descanso a sus amados. Versículo 5. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Hermanos, este salmo nos recuerda que Dios provee para nosotros y que trabajar con ansiedad, preocuparnos o el sentirnos avergonzados mientras vivimos en este mundo es innecesario, es innecesario. Lo está diciendo aquí muy claramente la palabra del Señor. Y vemos que Dios provee. Y Dios provee un camino libre de vergüenza y de culpa. Es el tema y el título de este mensaje. Dios provee un camino libre de vergüenza y de culpa. Y este sermón está basado en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 24 al 28, donde se nos ayuda a comprender que Dios no está interesado en avergonzarnos o culparnos por nuestras deficiencias. Y hermanos, existe una tendencia en las redes sociales llamada avergonzar a las mascotas. Y esto consiste en que las personas publican fotos de sus mascotas con carteles o letreros que confiesan la travesura que hicieron. Por ejemplo, aquí tenemos a este hermoso cachorro que con un letrero que dice: vendo dulces para pagar la puerta que rompí. Apóyenme. Aquí tenemos otro que dice: vendo dulces para pagar el gallo que maté. Por supuesto que los dueños saben que publicar las fotos de sus mascotas y exponer sus fechorías no cambiará el comportamiento de sus animalitos.
ni los hará portarse bien. Nos queda claro. Solo lo hacen por divertirse, por ser gracioso. Y es que la vergüenza y la culpa no crean un cambio real de comportamiento en los animales y por supuesto tampoco en los seres humanos. Por ejemplo, en algunos lugares, quizás aquí en México ya se esté haciendo, pero por lo menos en Estados Unidos, se publican fotos vergonzantes de algunas personas donde tienen que usar carteles que anuncian algunas de sus acciones. Algunos carteles, algunos letreros dicen, estoy haciendo esto por violencia doméstica. O en su automóvil, algunos conductores tienen que poner, así se los manda la autoridad, un letrero donde tuve estas acciones o cometí o pasé por este accidente por ingerir bebidas alcohólicas. Como vemos, son muy vergonzantes estos letreros. Los psicólogos continúan cuestionando si la vergüenza y la culpa realmente cambian el comportamiento. Y es que la culpa puede ser un mecanismo de defensa que todos hemos usado en alguna ocasión. Y la vergüenza nos dice que no somos lo suficientemente buenos y que nunca lo seremos. Cosa con la que nuestro Dios no está de acuerdo. Dios no está interesado en avergonzar o culpar. Aunque algunas iglesias parecen no estar de acuerdo con esta voluntad del Señor. Pero, hermanos, Dios creó a la humanidad y comprende perfectamente cómo estamos hechos. Él nos ama profundamente. Por lo tanto, deberíamos responder al amor y la bondad de Dios y cerrar nuestros oídos a la vergüenza y a la culpa. Pero, ¿cómo superar la vergüenza y la culpa? Hermanos, veamos al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es evidencia muy clara que no tenemos que hacer penitencia ni sentirnos avergonzados de nuestro quebrantamiento humano. Y vayamos a la escritura base de este mensaje para tener el fundamento bíblico. El fundamento bíblico de lo que nos dice la escritura acerca de este tema. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 24 al 25. Porque Cristo no entró al lugar santísimo hecho por los hombres, que solo es copia del verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y ahí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Hablaremos más de esto más adelante, pero ya tocamos este tema del sumo sacerdote, del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento en un mensaje pasado. Sigamos con este pasaje de Hebreos 9, versículo 26. Y si eso hubiera sido necesario,
Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Versículo 27 y 28. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Hermanos, ¿qué podemos notar en este pasaje que acabamos de leer? Bien, primeramente, veamos un poco de contexto. Este mensaje, esta carta, no fue escrita para los gentiles, sino para los hebreos, por eso se llama carta a los hebreos. Fue escrita a aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo y que estaban siendo perseguidos por cambiarse al cristianismo viniendo del judaísmo. Y estaban, por esa persecución, estaban con la tentación de regresar a sus antiguas creencias, a regresar a las prácticas del Antiguo Testamento, a regresar al judaísmo. Porque pues humanamente dice uno, bueno, si voy a tener problemas, dificultades, pues sigo como estaba. Y tenían esa tentación, estaban ante ese dilema y precisamente pues Dios, que nos conoce perfectamente y que tiene el control de todo, inspira esta carta para que sea leída por todos estos hermanos cristianos que estaban padeciendo persecución y que estaban queriendo regresar a sus antiguas maneras de vivir, a sus antiguas creencias. Y el libro de Hebreos es el único del Nuevo Testamento que habla de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. El propósito principal de esta carta es mostrar la supremacía y suficiencia de Jesús. ¿Para qué volver a lo anterior, a lo pasado, si todo aquello apuntaba a algo superior que es nuestro Señor Jesucristo? Y es toda la explicación que se lleva en esta carta. El escritor trata de la manera más sencilla posible para que entendieran que tenemos a un supremo sumo sacerdote, a Cristo, superior a los sumos sacerdotes humanos. Y ¿para qué practicar aquello si apuntaba precisamente todo aquello? Dios se los había pedido a los israelitas para que vieran a nuestro Señor Jesucristo en el momento de su venida aquí en la tierra, vieran que todo apuntaba hacia Él, que era el cumplimiento de todo aquello que ellos estaban practicando. Así es que veamos a detalle estos versículos que podemos notar en ello, hermanos. Tenemos Hebreos 9, versículo 24. Porque Cristo no entró al lugar santísimo hecho por los hombres. Es decir, no entró al tabernáculo, al santuario, al templo que les ordenó Dios que construyeran los israelitas para que llevaran a cabo todos esos servicios de adoración que les había ordenado allá en Levítico. Todo eso son copia del verdadero lugar santísimo, del verdadero santuario. Sigue diciendo el versículo 25.
Cristo entró en el cielo y a él mismo ahí entró en el cielo y ahí se presentó ante Dios para pedirle nos perdone. Se hacían esos sacrificios que le había ordenado Dios al pueblo de Israel para el perdón de los pecados. Y era una serie de sacrificios a través del año, y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para pedir el perdón de todo el pueblo y de él, puesto que era humano y era una persona también imperfecta, como lo vimos en un mensaje pasado. Sigamos leyendo. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Entonces, tenemos aquí el tabernáculo o el santuario, donde está el altar del sacrificio, está el lugar santo ya dentro del tabernáculo, en la primera sección, y en la última sección al fondo está el lugar santísimo. Ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año, le estaba permitido nada más entrar ahí, y nada más era el sumo sacerdote. Si entraba en otra ocasión, firmaba su sentencia de muerte, al igual que si entraba a otra persona. Quien estaba autorizado por Dios nada más era el sumo sacerdote para ingresar ahí con la sangre del cordero y eran perdonados los pecados de todo el pueblo y del sumo sacerdote, de él mismo. Aquí tenemos como en un corte de este tabernáculo se ve el sumo sacerdote a punto de traspasar el velo para llevar ahí el sacrificio, la ofrenda por el perdón de los pecados. Y nos sigue diciendo el versículo 26 de Hebreos 9, si eso hubiera sido necesario, todo lo que hacía el sumo sacerdote, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Algo incongruente, algo que siendo Dios suficiente una vez morir, pero murió el Jesús humano. No nos olvidemos que Dios era 100% humano y 100% Dios. Pero ahora, en el fin de los tiempos, es decir, en este lapso, desde el nacimiento de Jesucristo hasta su segunda venida, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Como podemos notar, hermanos, en estos versículos se comparan y se contrasta el sacrificio de Cristo con el del sumo sacerdote israelita, que se menciona allá en el libro de Levítico, que entraba al lugar santísimo un día al año, una ocasión al año, nada más. Se podía entrar al lugar santísimo. Y mediante la repetición de los sacrificios anuales, se le recordaba a la gente, al pueblo de Israel, su pecaminosidad. Esto, recordarle cada año su pecaminosidad, ¿qué ocurría, hermanos? Se reforzaba la culpa y la vergüenza en el pueblo de Israel. Se reforzaba al estar haciendo memoria cada año de los pecados cometidos. Se iba reforzando aquella culpa y aquel sentimiento de vergüenza, de manera que se creaba un círculo vicioso que no tenía salida. Un círculo no deja de dar vueltas, no tiene salida, está girando, girando. Y cada año se reforzaba más la culpa
más la vergüenza en el pueblo de Israel. Sin embargo, el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez con amor y compasión. De manera que cuando nosotros ahora recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cena del Señor, nos recuerda que ese amor nos mostró el camino para salir de ese círculo vicioso de pecado, no de estar haciendo memoria de nuestras malas acciones, no de estar haciendo memoria de nuestras fallas, de nuestras deficiencias, sino a estar haciendo memoria del gran amor, de la gran bondad de Dios, de morir en la cruz, de ser crucificado, de dejar ser golpeado, maltratado, humillado, su cuerpo casi destrozado, hermanos. ¿Para qué recordar culpas y vergüenzas? Que no es mejor recordar ese amor que lo llevó a la cruz para pagar toda esa deuda de cada uno de los seres humanos. Este pasaje nos hace pensar, hermanos, en cómo todavía usamos chivos expiatorios en la actualidad, como el pueblo de Israel, ya que avergonzamos y culpamos a otros. Por ejemplo, ¿qué sucede con la raza de color? Que, pues por respeto, es mejor no decirles negros. ¿Cuánta humillación y desprecio recibe? De la raza indígena. Aquí, para no ir muy lejos, aquí en nuestro propio estado, en nuestra propia ciudad, aquí en Guadalajara. ¿Cómo se menosprecia a estas personas? Tenemos el género de las personas, que si eres hombre o eres mujer, cómo se desprecia al sexo femenino. Y es algo que se viene arrastrando desde la antigüedad. Cuando ante los ojos de Dios no hay varón ni hay hembra. ¿Y qué podemos decir de los puntos de vista de la política? ¿Cuánta división hay? ¿Cuánto desprecio hay de un partido a otro partido? Culpándose y avergonzándose unos a otros. En algunos aspectos es como si tuviéramos nuestro propio sistema de sacrificios que culpa a los demás. Pero el sacrificio de Cristo de una vez y para siempre significa que no tenemos que sacrificarnos unos a otros, culparnos unos a otros, avergonzarnos unos a otros. No tiene sentido un espiral negativo de vergüenza y culpa. Porque tenemos ahí el sacrificio de una sola vez y para siempre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo fue importante el sacrificio de Cristo en ese momento que ocurrió, sino que aquí nos está diciendo la Escritura, para siempre, está vigente en la actualidad y por la eternidad. De manera que tiene el mismo poder cuando ocurrió que hoy en la actualidad.
tendrá el mismo poder en el futuro. La humanidad es rescatada del círculo vicioso del pecado, de la vergüenza y de la culpa. ¿Qué nos sigue diciendo el escritor de Hebreos, versículos 27 y 28? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí podemos notar cómo se nos recuerda de nuestra mortalidad. Algo que por lo menos a mí no me gusta, el que tenga que morir. Pero el saber que Cristo murió, porque también fue humano y sigue siendo humano y sigue siendo Dios. Pero fue humano para mostrarnos el camino. Y por eso murió, porque era un humano. Así moriremos también nosotros. Y eso me anima y me elimina algo de miedo de la muerte. Pero es algo que aquí se nos está recordando, que muere el ser humano y una vez de ello vendrá el juicio. Algo que también trae mucha confusión en la cristiandad. De que unos opinan van a ser resucitados para ser condenados, otros pues van a resucitar para tener la oportunidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, aceptar el sacrificio de Cristo. Aquí ya Jesús no va a venir a pelearse con el pecado, como lo dice aquí la Escritura. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya hizo el sacrificio en la cruz, como leímos, una vez y para siempre. No como los antiguos sacerdotes levíticos tenían que entrar al lugar santísimo una vez al año. Y era algo que repetían año tras año, año tras año. Y a esto querían volver los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y aquí les está explicando el escritor de Hebreos que cómo es posible si todo aquello apuntaba hacia Cristo y que Cristo ya había muerto en la cruz y no había necesidad de estar repitiendo esos sacrificios. Él ya les había perdonado. Él ya había eliminado la culpa y la vergüenza y no tenían que estarlo recordando año tras año. Y dice la Escritura que aquí aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. La segunda venida de Cristo no se trata del pecado o de la vergüenza o de la culpa. Se trata del amor, un amor transformador que se va a establecer aquí en la tierra en el justo gobierno de Dios al regreso de Cristo en toda su plenitud. Pero es algo que ya podemos estar experimentando, como se nos decía en otro mensaje. Es algo ya experimentamos toda esta obra de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, el que ya nos perdonó, el que ya no debemos estarnos avergonzando y culpándonos unos a otros. Porque ya Cristo no va a regresar a hacer cuentas de pecados. Va a regresar a tener la salvación en toda su plenitud, cada uno de los que confiemos en Él
porque Él ya murió en la cruz para el perdón de los pecados. Y es como nosotros hemos aceptado el sacrificio, las personas que no le conocieron, que no supieron nada de Jesús, tengan la oportunidad de conocerlo y aceptarlo. Va a venir a traernos la salvación en toda su plenitud. Hoy ya experimentamos la salvación, porque creemos lo que significa el sacrificio de Cristo. Creemos aquí lo que está diciendo Dios a través de este escritor a los hebreos, que ya Cristo está en el cielo intercediendo como nuestro sumo sacerdote ante el Padre, pidiendo nos perdone, porque seguimos siendo humanos, seguimos cometiendo errores, seguimos enojándonos unos con otros, seguimos enojándonos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Pero al tener un sumo sacerdote como Jesús, un abogado como Jesús, Él intercede por nosotros al ir nosotros en arrepentimiento, en confiar en su sacrificio, en que no queremos cometer los mismos errores y las mismas fallas, en queremos hacer las cosas mejor. Estamos viviendo la salvación, hermanos. Y es lo que le está diciendo aquí el escritor a los hebreos, que estaban desanimados, que estaban siendo perseguidos, que decían, bueno, si me van a matar, si me van a golpear, pues mejor me vuelvo a lo que hacía antes. No, les dice el escritor, tenemos a nuestro mejor sumo sacerdote que jamás tendremos, a nuestro Señor Jesucristo. Él vela por nosotros, Él nos acompaña en todo momento, Él está con nosotros y Él regresará para experimentar y vivir en toda su plenitud la salvación que ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros y de ustedes, le dice el escritor a los hebreos. ¿Cómo podemos aplicar en la práctica este pasaje, hermanos, en la actualidad, en nuestro tiempo? Primeramente, recordemos nuestro valor ante los ojos de Dios y dejemos que su amor nos transforme. ¿Cuánto valemos ante los ojos de Dios, hermanos? No ante aquel que no me puede ver o aquel que me está persiguiendo o me está haciendo la vida de cuadritos o aquel al que no le caigo bien. Ante los ojos de Dios, ¿cuánto valemos? Y eso me fortalece para hacer oídos sordos a la culpa y la vergüenza ante los ataques de los demás. ¿Cuánto valemos ante los ojos de Dios? No olvidemos esa imagen del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que le costó a Dios, todo lo que le costó a Jesús, todo lo que le costó al Espíritu Santo. No olvidemos. De manera que si tengo un valor tan inmenso ante los ojos de Dios, es tan grande este valor que nos cuesta creerlo. Nos cuesta creer que no somos ante los ojos de Dios identificados por nuestro pecado, por nuestro comportamiento. Porque hemos aceptado la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, como dice la Escritura, le está pidiendo al Padre, nos perdone.
Y el Padre, al ver el sacrificio de Jesús, de su Hijo amado, de su unigénito, nos perdona. Nos perdona y elimina nuestra culpa y vergüenza. De manera que con eso en mente, pues tenemos toda la libertad y todo el camino señalado para participar con Jesús por medio del Espíritu Santo para que nos cambie y para ayudar a otras personas a que también el Espíritu Santo las cambie. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Nos convertimos en mejores personas como resultado del amor de Dios que fluye en nosotros y a través de nosotros. Una segunda aplicación es examinarnos a nosotros mismos y buscar maneras en las que todavía caemos en acciones que avergüenzan y culpan a los demás. ¿Qué nos enseña la cultura, hermanos? La sociedad donde vivimos, el tiempo y el lugar donde nos tocó vivir. Podemos notar que caemos en ese hábito generalizado de señalar a otros, de hacer comparaciones, de comparar. Mira, ¿ves cómo se está portando aquel niño? Hijo, así debes de portarte tú, así de bien debes de portarte. Estamos avergonzando a nuestro hijo. Mira cómo van abrazaditos y de la mano y muy enamorados. ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no me tomas de la mano? Le puede decir el cónyuge a su cónyuge. Estamos comparando. En la exhortación, en el consejo, aún ahí debemos de usar el amor transformador de Dios. No olvidemos que la vergüenza y la culpa no cambian a las personas. El amor sí lo hace. El amor sí lo hace. Ahí tenemos el ejemplo que dijimos al principio de las mascotas. Obviamente los animales, al no tener raciocinio, pues no va a cambiar su comportamiento. Pero usándose también en los seres humanos, carteles, anuncios. ¿Cuántos juicios no se hacen casi públicamente en su totalidad? Donde se enteran de todas las fechorías de las personas. Y la sociedad, qué bueno que lo castiguen, qué bueno que todo el mundo lo sepa, qué bueno que lo van a castrar por violador. Hermanos, la vergüenza y la culpa no cambian a las personas. En la mascota nos parece divertido, pero reflexionemos y examinémonos a nosotros mismos. No para buscar el perdón, ya lo tenemos, sino para salir de este círculo vicioso. Ya tenemos el camino trazado por Cristo. La vergüenza y la culpa se usan para menospreciar a los demás. Esto es muy fuerte, hermanos. Pero nos lo muestra. Nos lo muestra aquí la Escritura. Se usa para menospreciar a los demás, lo contrario de lo que Dios nos llama a hacer. Y la vergüenza y la culpa son medios ineficaces para lograr que alguien cambie. Razón suficiente por la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues lo dijeron muy sabiamente y muy acertadamente.
Acerquémonos a la humanidad. Ayudémoslos. Vayamos a ellos. Unámonos a ellos a través de la encarnación de Jesús. Ya vimos el sacrificio amoroso de nuestro Señor Jesucristo, para que pudiéramos ser transformados por el amor de Dios. Y luego extender ese mismo amor ya en nuestros corazones, viviendo Jesús en nuestros corazones, como dice la Escritura, extender ese amor transformador a otros, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, al que encontremos en la calle, que tengamos la oportunidad de extender el amor de Dios. Y por último, la tercera aplicación que podemos llevar a la práctica, hermanos, celebremos la comunión, es decir, la cena del Señor, entendiendo cómo hemos sido liberados del círculo vicioso del pecado. Cada vez que participemos de la cena del Señor, recordemos que Dios no nos avergüenza ni nos culpa por nuestras fallas, por nuestras deficiencias, por nuestras debilidades, por nuestros errores. Por el contrario, somos considerados preciosos y dignos de la vida misma de Jesucristo. Es que, hermanos, si no lo alcanzamos a comprender, si no lo alcanzamos a entender en toda su plenitud, no dejemos de ver la imagen del sacrificio de Cristo, a Jesús ahí en la cruz, por toda la humanidad, desde Adán hasta el último que nazca antes de su regreso a esta tierra. Dios nos ve con los ojos del sacrificio de Cristo en la cruz. Y ya fue algo que ocurrió de una vez y para siempre. Cerremos los oídos a la vergüenza. Cerremos los oídos a la culpa. No olvidemos, no quiere decir esto que vamos a hacer lo que sea y no me da vergüenza ninguna acción. No, no olvidemos que se le está escribiendo a cristianos, hermanos cristianos, venidos del judaísmo, y que la aplicación para los cristianos en la actualidad somos personas que creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que confiamos en Jesús, que tenemos toda el deseo y la disposición de ir creciendo día a día hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Somos el templo de Dios. Somos el santuario de Dios. De manera que con eso en mente, siendo creyente y confiando en Dios y en su sacrificio, cierro mis oídos a la vergüenza y a la culpa. El amor de Dios nos ha sacado de ese círculo vicioso del pecado. Y amar a los demás es la forma en que participamos con Cristo para ayudar a liberarlos. Es algo muy profundo, pero muy simplificado en pocas palabras. Participamos con Jesús, caminamos con Jesús, estamos unidos con Jesús al estar ayudando a otros con el amor
que se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. En conclusión, hermanos, Dios provee un camino libre de vergüenza y de culpa. Debemos de saberlo muy claramente usted y yo, seguidores de Jesús, creyentes en ese gran Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al saberlo claramente, le pidamos la ayuda a Dios, que nos guíe a compartir su amor y su vida con los demás, para que también lo sepan y sean liberados de ese círculo vicioso de la vergüenza y la culpa, y también cierren sus oídos a la vergüenza y a la culpa. Podérselo decírselos, además, decirles esta buena noticia de que Jesús eliminó nuestra vergüenza y por lo tanto no hay razón para culpar. Terminamos con una oración, hermanos. Nuestro amoroso y bendito Dios, estamos profundamente agradecidos ante ti, Señor, porque verdaderamente nos has mostrado escrituras tan claras que no hay duda que verdaderamente nos amas. Somos muy valiosos ante tus ojos. Nos has mostrado a través de este pasaje de Hebreos lo que hiciste por cada uno de los seres humanos. Y que si lo vamos entendiendo y conforme lo vayamos entendiendo, lo vayamos transmitiendo a aquellos que no lo saben. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender este recordatorio que nos has dado este día. Ayúdanos a no olvidar que ya no estás interesado en la vergüenza y la culpa del ser humano. Que ya se hizo la paga por todo ello. Y que ahora nos corresponde experimentarlo, vivirlo, transmitirlo a los demás. Ayúdanos, Señor. Verdaderamente lo necesitamos. Verdaderamente queremos disfrutar tu vida y la estás compartiendo con nosotros, lo cual te agradecemos profundamente. Y vamos entendiendo que es maravilloso tener a un Dios proveedor, que a tu lado no tenemos que estar con la angustia, con la preocupación de que qué comeremos, de qué vestiremos, porque confiamos en ti, Señor, y tú suplirás nuestras necesidades en todos los sentidos. Ayúdanos a dar cada día un paso adelante de fe, de confianza en ti, de hacer lo que nos corresponde hacer, seguir tu enseñanza, seguir tu instrucción, seguir lo que nos marcas en tu palabra, para de esa manera crecer como discípulos tuyos y hacer discípulos para ti, Señor. Te amamos, te servimos, te adoramos y te agradecemos todo esto que haces por nosotros y todo lo que estás haciendo y harás por nosotros en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.